Hermano, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la Biblia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra ¿a quién? A Jehová. Usted sabe quién es Jehová, ¿verdad? El Padre, Dios. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos. Hay una promesa, amado hermano. Si nosotros honramos, hay una acción, una reacción. Dice: y serán llenos. ¿Sabe lo que significa llenos? Hasta el tope, que no hay espacio para poner más. Eso quiere decir llenos. Amén, hermano. Es decir, que ya aunque le pongan más, ya no cabe más. Ahí viene la promesa cuando Dios dice que bendecirá hasta que sobre y abunde. Cuando ya está todo lleno, entonces ahí es cuando sobra y abunda. ¿Amén? Pero Dios en su palabra nos ha enseñado, hermano, que su deseo, en el corazón de Dios está el deseo de bendecir a sus hijos. Como todo buen padre. Usted sabe que nosotros, dice la Biblia, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más el Padre Celestial, cuanto más el deseo de Dios de bendecir a sus hijos, cuanto más el deseo de Dios de darnos aquello que nosotros necesitamos. Es el deseo de Dios. Él nos ha enseñado, Dios en su palabra, lo que debemos hacer para alcanzar esa bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, amados? Amén. Yo quiero ser bendecido, ¿usted sabía eso? Amén. Yo soy bendecido, pero quiero ser bendecido más todavía. Amén. Porque a mí yo no me harto de las bendiciones. Yo no voy a decir: Señor, ya no me bendiga más. ¿Qué va, hermano? Si usted no quiere la bendición, avíseme. Yo voy y la recojo. Que Dios me bendiga más. Y cuando usted dice Dios te bendiga, usted dice: así te haga Dios y te añada más aún todavía. Yo sabía que así se saludaban los israelitas. Dios te bendiga. Y él decía: así haga Dios y aún te añada más a ti. Así que, hermano, el deseo de Dios es de bendecirnos. Nuestro deseo debe ser que Dios nos bendiga. A veces, hermano, pensamos que no somos merecedores de la bendición de Dios. Pero Dios no nos bendice a nosotros porque nosotros nos merezcamos la bendición. Dios nos bendice porque Él es misericordioso, porque a Él le encanta, le gusta dar, porque Él ama el dar. Él ama el bendecir. Cuando nosotros no recibimos bendición es porque nosotros le hemos cerrado las puertas a Dios. Dios está listo para bendecirme. Entonces nosotros decimos: no queremos que nos bendiga, y le cerramos las puertas. Pero usted va a decir: ¿cómo es eso? ¿Cómo es que yo le voy a cerrar las puertas a Dios para que me bendiga? Que muchas veces nosotros no tenemos que decirle: Señor, no me bendigas. La palabra de Dios nos enseña a nosotros y dice aquí bien claro: honra a Jehová. Honra a Jehová ¿con qué, hermano? Con tus bienes. Con tus bienes. Pero también dice: con las primicias de todos tus frutos. Y entonces hay un resultado. Para toda acción hay una reacción. La acción que nosotros hacemos es el de honrar a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicias. Y el resultado de esa honra que nosotros le hacemos a Dios, entonces Dios dice: ahora voy a llenar tus graneros. Ahora voy a suplir tus necesidades. Ahora te voy a dar aquello que tanto andas buscando. Y no solamente dice que llenará tus graneros, sino que dice con abundancia. Es decir, hermano, que el Señor nos llena y entonces todavía abunda mucho más de lo que nosotros necesitamos. Y también dice: y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, Dios nos enseña en su palabra y lo habla de una manera muy clara lo que tenemos que hacer para alcanzar esa bendición. La acción que nosotros tenemos que hacer para poder alcanzar esa reacción, el resultado de lo que nosotros hacemos. Honrarlo a Él.
Honrar a Dios quiere decir, hermano, darle lo primero. ¿Usted sabía eso? Usted sabe, hoy es el primer día de la semana, ¿verdad que sí? Por eso honramos a Dios, reuniéndonos el primer día de la semana. Honra a Dios, dale lo primero. A nosotros le tenemos que dar a Dios lo mejor. Tenemos, hermano, que escoger de lo mejor para darle a nuestro Dios. Nuestra mejor alabanza, nuestra mejor acción de gracias, nuestro mejor tiempo. No podemos darle a Dios, no podemos honrar a Dios si le damos de lo que nos sobra. No podemos honrar a Dios si nosotros le damos dudando. Cuando nosotros le damos a Dios con mala gana, no estamos honrando a Dios. ¿O acaso usted se ha gozado cuando alguien viene y le dice, ahí está, toma tu regalo? Se lo da de mala gana. Se lo da con una expresión amarga. Se lo da como quien dice, no tengo otro remedio pero que darte. ¿A usted le agrada eso, hermano? Muchas veces hacemos eso con Dios. A veces le decimos a Dios, cuando tenga tiempo, si me sobra. Y de esa manera no estamos honrando a Dios. A Dios tenemos que darle lo mejor. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes. Es decir, dale a Dios lo primero. Dios dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice que Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros honramos a Dios, hermano, Dios se siente halagado de nuestro agradecimiento, de nuestro reconocimiento de que eres lo mejor en nuestras vidas. Y Dios no se queda con nada, hermano. Dios no necesita nada. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos da, Dios nos bendice aún más de lo que nosotros le hemos dado a Él. Él nos da el 100 por 1, amado hermano. El Señor dijo que el que dejare padre, madre, hermano, hermanas, casa o trabajo o negocio por mí, yo le daré más en esta vida. Y en la venidera todavía mucho más. No es que nosotros vamos a recibir las bendiciones cuando vayamos ante su presencia. Ahí vamos a recibir, pero ahora también en esta vida Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar. Cuando nosotros le damos lo primero a Dios, cuando nosotros honramos a nuestro Señor, Él nos bendice. Desde el Antiguo Testamento, antes, hermano, de que el pueblo entrara en la tierra prometida, justo antes, Dios les dio un mandamiento. En el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 11 al 13, el Señor le dijo, y cuando te haya metido en la tierra del cananeo, como he jurado a tus padres, dedicarás a Jehová, es lo que dice el Señor, dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz. ¿Usted sabe lo que eso significa, hermano? El primero. El que abre matriz es el primero. ¿Y sabe lo que eso significa? La primicia, lo mejor. ¿Qué padre, hermano, no se siente gozoso cuando tiene su primer hijo o su primera hija? El gozo se llena nuestros corazones, nos sentimos orgullosos, nos sentimos agradecidos. Cuando tienes tu primer trabajo, te sientes contento, te sientes agradecido de Dios. Cuando tienes tu primer carro, cuando tienes tu primer apartamento, cuando tienes tus primeros zapatos, cuando puedes comprarte algo por primera vez, te sientes gozoso, alegre, agradecido. Pero Dios demanda, hermano, que cuando nosotros tengamos lo primero, se lo entreguemos a Él. Por eso dice el Señor, cuando te haya metido en la tierra del cananeo, como juré a ti y a tus padres, dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, y todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque los asnos no se podían sacrificar. Pero como era el primero, entonces tenían que redimirlo con otro sacrificio. ¿Por qué? Porque todo lo primero es de Dios. Dios, hermano, en su palabra ha demandado lo primero en todo. Lo primero, lo mejor, lo escogido. ¿Acaso el primer mandamiento no lo dice claro, hermano? El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios.
Lo primero que demanda de nosotros Dios es nuestro amor, nuestro agradecimiento. Él dice: con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo nuestro ser, tenemos que darle nuestro amor a Dios. Lo primero. Dios demanda, hermano, lo primero. Las primicias. Las primicias son un principio básico y fundamental para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Para que la provisión de Dios se manifieste en nuestra vida. Los israelitas celebraban la fiesta de las primicias. Ellos reconocían, hermano, cuando celebraban esta fiesta, reconocían que la mano de Dios era la que traía la bendición y la provisión para su pueblo. Dios les mandó a celebrar esta fiesta. El pueblo de Israel, hermano, cuando iban a juntar las primicias, tenían que prepararse, toda la familia de los agricultores o de los pastores, se preparaban de una manera ardua. Y dice, hermano, que ellos, cuando ya empezaba a crecer la semilla, los árboles, lo que sea, ellos salían al campo. Y cuando empezaban a mirar que la semilla empezaba a brotar y empezaba a dar fruto, ellos los separaban en manojo, lo juntaban y lo ataban con un hilo rojo. Porque todavía no estaba listo la fruta, o todavía no estaba listo el trigo o la cebada, o lo que ellos sembraban. Pero como era lo primero que estaba dando ya el fruto, ellos lo separaban, lo hacían manojos y lo ataban con un cordón rojo. Y ellos sabían que esa era la primicia que tenían que llevar a Dios, al templo. Cuando ya el fruto había, hermano, madurado y empezaban la cosecha, antes de ellos empezar la cosecha, se dirigían a ese lugar donde habían atado con ese hilo rojo para saber dónde estaban las primicias. Y las cortaban y las llevaban a Dios, al templo, como ofrenda a Dios. Y se la daban al sacerdote. Y el sacerdote las tomaba y bendecía al pueblo. Porque esa era una ordenanza de Dios. El traer las primicias. Hermano, y las primicias no estaban limitadas a la vegetación, a los sembradíos, sino que las primicias, como leímos en el libro de Éxodo capítulo 13, el Señor le dijo a su pueblo que todo lo que abriera matriz tenía que ser consagrado, separado para Dios. Y en el libro del Éxodo, capítulo 22 y versículo 29, Dios le exhorta al pueblo de Israel. Mire cómo le dice, hermano: no demorarás. Búscalo, hermano. Éxodo 22, 29. Quiero que lo lean conmigo. Éxodo está después del Génesis. Entre Génesis y el Apocalipsis. Éxodo 22, versículo 29. Mire cómo dice, hermano: no demorarás, ¿qué cosa? La primicia. Hermano, Dios, el deseo de Dios es el de bendecir. Y Dios quiere bendecirte inmediatamente. Pero para que exista esa reacción, tiene que haber una acción de parte nuestra. Tenemos que darle lo mejor a Dios, tenemos que darle lo primero a Dios. Y por eso el Señor exhortaba al pueblo de Israel, porque Dios quería bendecirlos. Y el Señor le dice: no demorarás la primicia. Es decir, hermano, que cuando estaba empezando a salir, estaba empezando a brotar el fruto, el pueblo de Israel tenía que ir y separar, tenía que ir y señalar lo que era de Dios, la promesa que iban a llevar a Dios, la primicia que le iban a llevar al sacerdote. Y el Señor le dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Nosotros debemos dedicar todo lo que nosotros tenemos a Dios. Pero lo primero que nosotros recibimos, tenemos que sacar una primicia para dársela a Dios. Hermano, cuando nosotros le traemos las primicias a Dios, no estoy diciendo que usted le traiga todo su cheque a Dios, no. No estoy diciendo que le traiga todo su sueldo a Dios, no. Porque el pueblo de Israel no le llevaba toda la cosecha a Dios. Sacaban el diezmo y sacaban la ofrenda y sacaban la primicia.
Pero lo primero que le llevaban a Dios era la primicia. Lo primero que le llevaban a Dios era la primicia, hermano. Y después que ellos cosechaban todo, sacaban el diezmo y sacaban la ofrenda. Pero lo primero que le llevaban a Dios era la primicia. Por eso el Señor dice, honra a Jehová con todos tus bienes. Con todo, hermano, tenemos que honrar a Dios. Cuando usted tiene su diezmo, honra a Dios. Y el Señor dice, pruébame ahora en esto. Si usted necesita algo, hermano, usted dígale, Señor, haga un pacto con Dios. Dígale, Señor, tu palabra me dice que te pruebe. Yo necesito esto, pero si diezmo no me alcanza. Pero te voy a probar, Señor. Dígaselo. Pruebe al Señor por 3 meses. Y si no le resulta, le digo que yo también voy a dejar de diezmar. Porque la Biblia dice, pruébame ahora. Pruébame ahora. Y yo he probado a Dios, hermano. Y le hemos traído nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y le traemos hoy nuestras primicias. Para que haya una reacción, para que haya una bendición. Porque yo quiero mis lagares llenos, hermano. Yo quiero mis graneros llenos. Yo no quiero que nada me falte a mí. No quiero que nada le falte a mi esposa, a mis hijos. Porque lo más duro, hermano, es ver a nuestros hijos pasar necesidad. Y así como sufrimos nosotros, Dios no quiere que nosotros suframos. Pero Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos. Él quiere llenarnos, amado hermano. Pero tenemos nosotros que obedecer la palabra. Honrar a Dios. Honrar a Dios. Hermano, el Señor instruye al pueblo y le dice, no demores las primicias. No las demores. Estamos empezando un nuevo año, hermano. Estamos empezando un nuevo año. Y tenemos que honrar a Dios con lo primero. Usted está honrando a Dios porque vino el primer domingo de este mes, de este año que tenemos servicio. Usted vino a la casa de Dios. Estamos dedicando este mes, el primer mes del año, en ayuno para Dios. Y le vamos a dedicar una vigilia al Señor en el último viernes de este mes. Al Señor se la vamos a dedicar porque queremos dedicarle las primicias de nuestro tiempo a Dios. Porque Él se merece lo mejor. Pero tenemos que traérselo, hermano. En el libro de Nehemías. ¿Usted sabe dónde está Nehemías? Ahí me costó también encontrarlo. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 37. Nehemías amplía un poquito más, hermano. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 37. Está antes de Job. Mire lo que dice, hermano. Nehemías 10, versículo 35 al 37. Y dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias. ¿Cuándo tenían que traerlo? Cada año. Cada año, hermano. Lo primero, de lo primero que usted cobre, de lo primero, la primera bendición que Dios le dé en este año. El viernes pasado, todavía era el año pasado, no tenía que traer las primicias, que ya algunas personas dieron primicias. Pero esta semana, la primera semana que nosotros cobramos, el primer mes que nosotros cobramos, se lo vamos a traer unas primicias. De eso le vamos a traer unas primicias a Dios. Porque dice, hermano, en estos versículos que nosotros vamos a leer, y cada año traerías a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas y a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas. ¿Oyó, hermano? Hasta de las tortillitas que se hacían en la casa, de la maseca, no sé cómo se llamaba ya en ese tiempo. Pero cuando ellos, hermano, molían el trigo y sacaban la harina, hermano, para hacerse sus tortillas, ellos sacaban la primicia para traérsela a Dios. De todo eso, hermano, se lo traían a Dios.
las ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran la décima de nuestras labores en todas las ciudades. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a dar lo mejor a Dios. Tenemos que aprender, hermano, a traerle a Dios nuestras primicias. Y nosotros hemos estado hablando de esto desde el año pasado, de traerle las primicias a Dios. Dios reclama, Él tiene el derecho de todo lo primero. Él tiene el derecho, hermano, de todo lo primero. Por eso fue que lo reclamó y le enseñó al pueblo de Israel: aquel que abriere matriz será consagrado a Jehová. De las primicias de tu campo, de la primicia de tus árboles, la primicia de tus hijos, de las masas, las primicias se las traerías a Dios. Debe ser dedicado a Dios. Es así nosotros como honramos a nuestro Dios. Dios dice, las primeras cosas le pertenecen a Él. ¿Usted sabía eso, hermano? Lo primero le pertenece a Dios. El domingo le pertenece a Dios. Por eso es que nosotros nos reunimos en el domingo, porque el primer día de la semana le pertenece a Dios. Se lo dedicamos a Dios, le entregamos a Dios. Nuestras primeras fuerzas se las damos a Dios. En la mañana, cuando abrimos los ojos, hermano, ese primer aliento, gracias, Señor. Nuestra primera oración, nuestra primera plática tiene que ser con el Señor. Lo primero se lo damos a Dios cada día. No podemos esperar, hermano, que nos sobre, porque nunca nos va a sobrar. Si no honramos a Dios, nunca nos va a sobrar. ¿Usted sabía eso, hermano? Si nosotros no honramos a Dios, entonces Dios no puede llenar nuestros graneros. No puede, hermano, Dios llenar las necesidades que nosotros tenemos si no lo honramos. Porque la Biblia dice, Dios honra. ¿A quiénes? A los que le honran. Pero aquel que desagrada a Dios, Dios lo mira de lejos. Dios lo mira de lejos. Hermano, tenemos que aprender a honrar a Dios. Así establecer un pacto con Dios. Ganarnos esa promesa que viene después que nosotros le traemos nuestra primicia a Dios. Entonces Dios bendice todo lo demás. ¿Usted sabía eso, hermano? La primicia es como la raíz del árbol. Cuando usted trae su primicia, Dios bendice todo lo demás que usted va a hacer. El pueblo de Israel, hermano, traía las primicias del grano, del trigo, de los frutos, de los animales, y se la presentaba a Dios. Y Dios bendecía todo lo demás. Ellos encontraban prosperidad. ¿Usted ha visto algún judío pobre? Yo sé que tienen que haber pobres, en Israel especialmente. Pero usted vaya a Nueva York, hermano. Usted vaya a Nueva York, a Brooklyn, en Williamsburg. Eso está lleno de judíos. Y todos ellos son dueños, hermano, de fábricas. Son dueños de escuelas. Están en lugares de importancia en el gobierno. Porque ellos, hermano, han aprendido a traer las primicias a Dios. De todo lo que ellos tienen, le traen las primicias a Dios. Le traen los diezmos a Dios, le traen sus ofrendas a Dios. Y Dios bendice, les llena, les da. Pero cuando nosotros no tenemos, hermano, la fe, o no nos atrevemos a probar a Dios en esa manera, vamos a pasar necesidad. Vamos a pasar necesidad. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que dice Dios. Dios siempre va a estar a nuestro lado. Dios siempre nos va a estar ayudando. Dios siempre nos va a estar abriendo puertas. Pero cuando no honramos a Dios, hay alguien que se va a robar nuestras bendiciones. Hay alguien que se va a devorar aquello que Dios nos ha dado, aquello que Dios nos ha bendecido. Vamos a malgastar aquello que Dios ha provisto para nosotros. Hermano, tenemos nosotros que aprender a traer nuestras primicias a nuestro Dios. Porque las primicias es lo primero para establecer el resto.
para consagrar el resto. Usted le trae, hermano, parte de su sueldo a Dios como primicia. Y Dios dice, voy a llenar tus graneros y abundará tu mosto. Es decir, que Dios no va a dejar que tengas necesidad. Cuando, hermano, aunque te quedes sin trabajo, Dios te va a suplir. Porque consagraste tu vida al Señor. Porque le diste lo primero a Dios. Porque lo honraste. Y cuando hay tiempo, el Señor viene y te honra a ti también. Él no se queda con nada. Él te abre las puertas y la ventana de los cielos de par en par para bendecirte. Así es, hermano. Serán llenos. Hay la promesa. Cuando nosotros le traemos las primicias a Dios, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos. Llenos, hermano. Usted siempre que vaya a buscar, siempre va a haber. Usted sabe que la viuda honró a Jehová cuando vino el profeta y le dijo, dame mi primero. ¿Usted oyó eso, hermano? La primicia, lo primero. Y cuando la viuda fue a ver, no se agotó ni la harina ni el aceite. Todos los días tenían para hacerse sus tortillitas. Todos los días, hermano. ¿Por qué? Porque honró primero a Dios. A través del profeta honró a Dios y le creyó a Dios y le hizo caso a Dios. Que Dios va a multiplicar. Dios te va a llenar. Dios te va a bendecir. No te va a faltar. Y cuando la Biblia dice, estarás arriba y no abajo. Prestarás y no pedirás prestado. Cuando honramos a Dios, esa bendición se hace real en nuestra vida. Honrar al Señor, hermano, con nuestra mejor ofrenda, con nuestra mejor primicia. No darle a Dios de lo que nos sobra, porque de esa manera no honramos a Dios. Le estamos dando una limosna. A Dios no se le da limosna. A Dios se le da ofrendas. A Dios se le da primicias. A Dios se le da lo mejor. Hermano, nosotros tenemos que establecer en esta casa una bendición y provisión para todos y cada uno de nosotros. Tenemos todo el mes, hermano, para traer nuestras primicias al Señor. Para que Dios pueda bendecirlo. Para que Dios le pueda dar más. Para que Dios le pueda prosperar. Para que Dios le guarde su trabajo. Para que Dios le dé un aumento en su trabajo. No aumento de trabajo, pero aumento en su trabajo. Una diferencia, ¿verdad? Yo no quiero aumento de trabajo, yo quiero aumento en mi trabajo. Quiero que Dios me dé más, porque el jefe mío es Dios. Y trabajo para Él, y hago lo mejor que puedo. Y cuando venga el día de recompensar, Dios me va a decir, te voy a dar un aumento de sueldo. Te voy a hacer mejor. Pero cuando honramos a nuestro Dios, hermano, cuando honramos, Dios te va a honrar. Cuando tú trabajas fuerte, tu jefe te mira y dice, ese es un buen trabajador. Y cuando tiene que despedir a alguien, en el que menos piensa es en ti. Y despide a aquel que da vuelta y habla por teléfono y se esconde. Ese se va. Pero a ti Dios te honra. Dios te honra y te da más y te sostiene y te establece y te hace crecer y te pone por jefe. Mi hermano, cuando vine a este país trabajaba sacando basura. Me montaba en el elevador con basura y me tiraba al donde guarda la basura a aplastar la basura para que entrara más. Pero honré a Dios, hermano. Honré a Dios. Y Dios me ha bendecido y Dios me ha dado. No porque yo me lo merezca, sino porque Él tiene misericordia y porque es fiel a su palabra. Es fiel a sus promesas. Yo le creí a Dios, le creí. El Señor me dijo que le diera el 10% de los 115 que ganaba en ese tiempo. En una semana ganaba $115 sacándome el jugo. Ahí sí hizo verdad lo que hice: con el sudor de tu frente comerás. Pero ahí llegaba yo, hermano, a la iglesia con el sobrecito de $15. Pero al año que venía ya no llevaba $15, ya llevaba $20.
Y después ya no llevaba $20, llevaba 25, llevaba 30, llevaba 50. Señor, wow. Porque Dios es bueno, hermano. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada, hermano. Se lo digo no para que sepa cuánto gano, porque yo diezmo más de lo que gano. Pero se lo digo para darle testimonio de que Dios es fiel. De que Dios no se queda con nada. Pero tenemos que honrar a Dios. Tenemos que bendecir a Dios. Tenemos que darle lo primero a Dios. Tenemos que traerle las primicias a Dios. Darle lo mejor a Dios. En este año, hermano, nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestro Dios. Para que la bendición pueda llegar a nuestra vida. Para que la bendición, hermano, pueda fluir en nuestra vida. Para que sus graneros estén llenos. Para que no le falte. Más bien que le sobre y usted pueda bendecir a otros. Que pueda tener una ofrenda más grande a la iglesia. Que podamos nosotros ayudar a aquellos que están en necesidad en la iglesia. Que podamos expandir el ministerio. Que podamos, hermano, ensanchar el sitio de nuestra cabaña, nuestras estacas, estirarlas. Y no estar sufriendo si vamos a poder pagar la renta o no. Traiga las primicias, amado hermano. Tráigaselas al Señor con gozo, con alegría, con agradecimiento. Tráigaselas porque Él es digno de todas esas cosas. El Señor demanda lo primero. El Señor demanda lo primero. El Señor demanda lo primero, hermano. Pero lo bueno, lo maravilloso es que Dios no se queda con nada. Cuando usted le da a Dios, Dios se lo devuelve al 100 por 1. Al 100 por 1, hermano, al 100 por 1. Cuando le damos con agradecimiento, cuando le damos con fe, Dios te devuelve el 100 por 1 en salud, en gozo, en alegría, en bendiciones. Hermano, Dios guarda la salud, Dios guarda nuestros bienes materiales. Hermano, yo a mi carro le digo que es un caballo viejo, porque todos los que usan ese carro me cuentan que a las 150,000 millas se rompió el carro. El Jeep, ese es algo que sucede en todos los que guían ese carro, hermano. 150,000 millas. Había un supervisor en mi trabajo que me profetizó. Me dijo, mi carro es igualito al tuyo, el mismo año, el mismo color. A las 150,000 millas se le rompió la transmisión y empezó a liquear aceite. Eso te va a pasar a ti, me dijo. Yo le dije, ah, sí. Vamos a ver, le dije yo. ¿Sabe cuántas millas tiene mi carrito, hermano? 210 millas. 210,000 millas. Y todavía anda por ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor me lo guarda. El Señor sabe que todavía no puedo comprar otro carrito. Y me dice, vamos a guardarte el carro para que puedas ir a trabajar. Cuando honramos a Dios, Dios nos guarda. Dios nos bendice. Dios nos honra, hermano. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga, honremos a Dios. Honremos a Dios con nuestras primicias. Empezamos este año, amado hermano. Empezamos el año 2017. Y queremos que Dios nos bendiga en este año. Queremos que Dios nos dé abundancia en este año. Vamos a honrar a Dios primero. Y entonces Dios va a honrarnos a nosotros.